Buenas tardes con todos, somos el grupo número 2 conformado por Adrián Palma, Víctor Aguilera y quien les habla, Byron Sánchez. Nuestro tema a exponer es métodos contra la corrosión. ¿Me dices? Yo. Uno de los métodos contra la corrosión es el método por electroquímicos. La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anoica, una zona catódica y un electrolito. Y es indispensable la existencia de estos tres elementos, además de una buena unión eléctrica entre ánodos y cátodos, para que este tipo de corrosión pueda tener lugar. El ánodo es el electrodo en el cual o a través del cual la corriente positiva pasa hacia el electrolito. El cátodo es el electrodo en el cual entra la corriente positiva proveniente del electrolito. Los métodos electroquímicos para la protección contra la corrosión requieren de un cambio en el potencial del metal para prevenir o al menos disminuir su disolución. La protección catódica, en este sentido, es un tipo de protección electroquímico contra la corrosión, en el cual el potencial del electrodo del metal en cuestión se desplaza en la dirección negativa. ¿Cómo se puede volver catódica una superficie metálica? Bueno, existen dos procedimientos para poder lograrlo. El primero es conectando el metal que se trata de proteger a otro menos noble que él, es decir, el más negativo en la serie electroquímica. Y el otro método es conectando el metal a proteger el polo negativo de una fuente de alimentación de corriente continua, pura o rectificada, y el polo positivo a un electrodo auxiliar que puede estar constituido por chatarra de hierro, de ferro, silicio, plomo, plata, grafito, etc. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi tema a exponer es sobre el método contra la corrosión, y uno de los métodos contra la corrosión es el método de barrera física. ¿A qué nos referimos con barrera física? Nos referimos a una barrera que llega a cumplir de forma más eficaz, duradera y económica la necesidad de protección. Además, el protector es mucho mayor, los tiempos de trabajo son menores a la hora de darle su mantenimiento. Los productos son muy amplios, en un mejor acabado en donde se van a utilizar. De las barreras físicas que tenemos, existen tres tipos de barreras físicas. Tenemos lo que es pinturas, recubrimientos y revestimientos. Al momento de hablar nosotros sobre la protección de pintura, es más, se asemejan a mínimos espesores de pulgadas, los cuales se usan para más fines estéticos. Cuando nos referimos a recubrimientos, se manejan hasta espesores de 24 milésimas de pulgadas. Su finalidad es dar protección anticorrosiva y la superficie. Generalmente son usados productos epóxicos, poliuretanos y vinílicos. En los recubrimientos también hay protectores de barreras que llegan a cubrir en forma más eficaz, duradera y económica la necesidad de protección. Tenemos también el tipo de revestimiento. ¿A qué nos referimos con tipo de revestimiento? Se manejan en más altos espesores, en la orden de pulgadas. Tienen resistencia a medios altamente corrosivos o altas temperaturas, y normalmente son epóxicos, como el poliuretano con fibra de vidrio, así como losetas o ladrillos antiácidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo voy a exponer sobre lo que es el control de la corrosión. En general, con lo conocido en la actualidad y siguiendo unas básicas ideas, podemos prevenir de manera sencilla la corrosión. Así pues, debemos tener en cuenta el tipo de corrosión y lo penetrante que sea. Conociendo el espesor del material a tratar, por lo general es mejor utilizar recipientes soldados que en aquellos se encuentran con parches para evitar que en las grietas se produzca corrosión. Debemos usar como manera preferente metales que sean muy parecidos galvánicamente hablando para prevenir la corrosión.
En la actualidad se conocen diferentes formas de combatir la corrosión. Es útil hacer una introducción previa en las protecciones catódicas y anódicas antes de adentrarnos en el mundo de la prevención de la corrosión. La corrosión puede ser controlada o prevenida por métodos muy diferentes desde un punto de vista industrial. Los aspectos económicos de la situación son normalmente los decisivos respecto al método de elegir. Existen 3 etapas muy significativas para la definición del tiempo de vida de un componente, ya sea el diseño, la construcción o el uso. En situaciones prácticas, la corrosión no puede ser eliminada, como tampoco las tensiones. Desde el punto de vista tensional, se conviene reducir en lo posible su nivel de tensiones axiales, lo que consigue, eliminando concentraciones de tensiones o con tratamientos superficiales que introduzcan el pretensionado de la compresión. Desde el punto de vista de corrosión por métodos genéricos, para su prevención están las líneas de modificación de diseño, modificación de medio, selección de materiales, protecciones anódicas, protecciones catódicas y la aplicación de capas de protección, recubrimientos.